Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego Durruti y yo me encargo de los autos cuando están dentro de una pista. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Mi nombre es Nick Debris y yo me ocupo de que me echen de mi equipo. No, mentira, soy Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mi padre es Calaza. Yo me voy a ocupar de los autos cuando están en la vía pública y o derrapan fuera de ella. Y para el programa de hoy tenemos una novedad muy interesante en el mercado argentino porque se trata del lanzamiento del Nissan X-Trail y no es tanto por el SUV en sí, sino por su mecánica e-Power que trae con e-Pedal. Dos cosas que vamos a estar explicando en este programa a lo largo y también, además de eso, te voy a traer todas las estadísticas del mercado automotor argentino. Antigüedad del parque, cantidad de diésel versus cantidad de nafteros, híbridos, camiones, camionetas y un montón de cosas más. Perfecto. Bueno, yo te voy a hablar de la actuación de Agustín Canapino en IndyCar en Toronto, un muy buen trabajo del piloto arrecifeño, de lo que pasó con el TC2000 en La Rioja, y le vamos a dedicar también una buena cantidad de minutos al Guaira que estuvo en Goodwood. Antes se realizó una prueba aerodinámica para comprobar algo que muchos decían, y efectivamente es así, que el Guaira, diseñado por Heriberto Pronero en la década del 60, ha sido el primer auto con efecto suelo. Y no te lo voy a contar yo, sino que te lo va a decir también Sergio Rinnan, el prestigioso ingeniero argentino radicado desde hace mucho tiempo en Inglaterra. Un bombazo, Diego, lo que acabamos de tirar, porque es una afirmación histórica donde nos pone ahí esa relevancia del automovilismo nacional. Por último, y me voy a quedar con una duda, ¿alguien juntó el Guaira de Pronero con el Guaira de Pagani? Vamos al programa. Hoy es más fácil predecir el clima en el campo, pero el camino embarrado hay que enfrentarlo igual. Amarok, lo nuestro son los desafíos. Volkswagen. Para más información consulten www.volkswagen.com.ar. ¿Crees que comencemos con lo que pasó en el Festival de la Velocidad de Goodwood y algo relacionado con un auto argentino? La verdad que me encanta, Diego, porque vamos a aclarar algo. Primero, el Festival de Buena Madera, que es como se llamaría en español, es una locura. El Festival de Velocidad creo que es uno de esos lugares donde no solo ves autos clásicos de calle y de competición especialmente, sino que los ves circulando. Claro. Y cuando no, teniendo algún accidentito. De eso creo que vos después tenés algo para contarme ahí, algún momento de esos donde uno se quiere matar directamente y eso que no es el dueño del auto ni nada, ¿no? Claro, porque por lo general son autos, obviamente pueden competir todo tipo de vehículos elegidos por la organización. En la edición en particular hubo 3 accidentes, uno de ellos involucró a un auto de Fórmula 1 diseñado por Adrian Newey, pero bueno, después vamos a hablar de eso. Y bueno, la importancia de Goodwood creo que la da la cantidad de personas, que va a 180.000 espectadores anualmente en esta exhibición que se realiza durante 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo. La edición de este año se realizó el pasado fin de semana, salvo el sábado, que no hubo actividad por una cuestión climatológica. Hubo acción, aparte no se pueden ver no solamente autos de colección, sino que muchas empresas, muchas marcas eligen justamente este festival para presentar nuevos modelos, ¿no? Que también eso es el atractivo y creo que es un gran diferenciador, ¿no? Por ahí para aquellas marcas que en antaño elegían los salones del automóvil, ahora eligen determinados tipos de eventos que suceden a lo largo del año para mostrar sus nuevas novedades. Exactamente, por ejemplo, una de las cosas que se vieron nuevas fue el Ioniq 5, el N, que es una animalada de auto que tenemos 600 caballos con un pico de 650, tracción en las 4 ruedas, en modo drift. La verdad que es una locura. La marca no dio mucho dato técnico del auto, pero lo interesante es que los saca a circular. De hecho, hubo un accidente con un concept de la marca también, que se fue a los fardos. Me llama mucho la atención eso, porque en la trepada es angosto el camino, inclusive en un lugar, ¿te acordás? Viste, cuando ves Bakú, te acordás de ahí, que hay un paredoncito que lo esquivan y todo. Pero lo que me llama la atención es que los tipos no van a dar un paseo. No, claro. Lo que metan adentro de esa pista van y lo pisan. Más allá del que busca tener el récord, como el autito eléctrico, que es un balín increíble, especie de batimóvil de la época esa donde dirigía Joel Schumacher. Es mejor olvidarlo. Lo único que nos interesa era el apellido a nosotros ahí. Pero digo, hay algo que me interesa más que todo eso, porque estuvo buenísimo. La verdad, yo estuve viendo pedacitos de, por ejemplo, Porsche festejando los 75 años, alto despelote, la escultura de entrada
con sus autos clásicos, la decoración que van a usar representando todo, millones de autos de no sé, creo que había autos de Can-Am, autos de Le Mans, y uno de Le Mans que también vi que tuvo un ligero accidente, de calle, de todo. Y hasta un concept nuevo llevaron para mostrar, para celebrar. Vi cosas de McLaren, vi de todito, la verdad. Pero vi algo que me llamó mucho la atención, porque es un auto que se diseñó y se construyó en Argentina. Así es, se trató del Pronello Guaira Sport, un Sport prototipo creado por Heriberto Pronello a mediados de los 60, más precisamente en 1966 fue cuando comenzó este proyecto y bueno, debutó justamente en el Sport prototipo, una categoría que duró lo que un suspiro, muy pocas temporadas porque era realmente muy costosa, en 1969. Y esta iniciativa surgió de Sergio Ridland, el ingeniero argentino que está radicado hace ya muchos años en el Reino Unido y que bueno, ha trabajado en diferentes equipos de la Fórmula 1. El año pasado lo vio en Autoclásica, que sería una especie de nuestro Google argentino. Y bueno, quedó muy sorprendido por el estado justamente de ese Guaira. Es el chasis número 002, se fabricaron solamente 2 unidades y ahora pertenece a Ricardo Ceciola, que es un empresario y coleccionista. Y bueno, quedó muy impresionado, tan impresionado que habló con Ceciola para justamente llevarlo a Goodwood. Él inició todas las gestiones y bueno, afortunadamente fue considerado como un auto histórico y como tal le permitió justamente que sea exhibido en Goodwood por 2 motivos fundamentales. Primero, por algo que después vamos a hablar un poco, es el tema que este vehículo fue el primero en tener efecto suelo en el automovilismo muchísimo tiempo antes de que esta solución aerodinámica ingresara en la Fórmula 1, incluso en los Estados Unidos, con el Chaparral, y también porque lo manejó Carlos Alberto Reutemann. Pasa algo bastante particular con el Guaira, ¿no? Son esos vehículos que, afortunadamente para nosotros, que nos gustan los autos, han perdurado en el tiempo, se han mantenido bien, Ceciola lo tiene impecable, y lo manejó Carlos Alberto Reutemann. No fue un auto exitoso, solamente ganó una sola carrera en Rafaela en el 69 con Pasqualini detrás del volante, que era el otro piloto, y después tuvo muchos problemas mecánicos, básicamente con el tema del motor Ford, bueno, y eso hizo que justamente Ford, que había dado el apoyo a Pronello para desarrollar este auto, se fuese para atrás y bueno, ahí quedara el proyecto de Guaira. Pero bueno, más allá de eso, por su aerodinámica, porque tiene una forma bastante particular, ¿no? Muy de aquella época también, ¿no? Porque el Guaira fue un exponente de una época en la cual el automovilismo argentino, la innovación estaba a la orden del día y de hecho, esto lo hablé con el propio Sergio Ridland, a nivel técnico estábamos en el mismo nivel que Europa, ¿no? Y bueno, justamente estuvo en Inglaterra. La frutilla del postre fue haber estado en exhibición y haber andado por la colina afortunadamente sin ningún incidente en Goodwood, pero en los días previos fue probado en un complejo del cual Ridland es propietario, que es el Catsby Tunnel, un antiguo túnel ferroviario que tiene una recta de 2,7 kilómetros en las cuales se realizan pruebas aerodinámicas básicamente. En lugar de ir a un túnel de viento con un vehículo estático, acá podés ir y venir, ¿no? Y bueno, justamente con un montón de sensores y demás, tenés la posibilidad de realizar estudios aerodinámicos y bueno, análisis y demás. Y bueno, lo que se comprobó es que efectivamente era algo de lo cual Pronello y Ridland ya lo sabían, pero bueno, les faltaba certificarlo con datos, que el Guaira ha sido el primer vehículo en el mundo con efecto suelo, ¿no? Esta prueba que realizó justamente Ridland le permitió justamente saber eso, verificar eso, muchísimo tiempo antes, como decíamos, un año antes que el Chaparral, el 2J, que fue justamente ese vehículo que tenía un ventilador. Creo que acá en Dos Tipos de Audaces en algún momento hemos hablado de la historia de ese auto, que tenía dos ventiladores, bien digo, que bueno, justamente hacía el efecto suelo. Después, bueno, también hubo otros autos, un March, ¿no? En la década iniciando los años 70, que también tuvo ese efecto suelo, y bueno, obviamente más popularizado después en el 78 a partir del equipo Lotus. Así que creo que fue un motivo de orgullo, ¿no? El hecho de que este auto se haya verificado, que efectivamente ya a mediados de los 60, Heriberto Pronello, que creo que Pronello es un constructor que, es mi parecer, por ahí me estoy equivocando, ¿no? Pero siempre ha sido opacado por Oreste Berta, ¿no? Que son los dos tipos de la misma generación, trabajaron en los Torino cuando estaba el equipo ICA,
y siempre ha sido como medio como opacado, ¿no? Es la sensación que tengo yo. Y es un tipo que realmente creo que esto lo pone en valor, ¿no? Todo ese ingenio y toda esa impronta que ha permitido, bueno, que muchos autos en la década del 60 justamente ganaran gracias al trabajo aerodinámico de él, creador, por ejemplo, de las famosas liebres, y bueno, ahora con el Guaira tenemos la certificación de que tiene un lugar ganado en la historia del automóvil. La verdad que, Diego, es muy interesante. Vi la transmisión de Goodwood en el momento que estaba el auto y me encantan los relatores diciendo, bueno, esto es uno de esos 3 o 4 momentos que tiene cada año Goodwood de traerte algo que no habías visto nunca en tu vida, como algo muy especial. Y empezaron a hablar y dijeron, mirá el nivel de ingeniería, mirá como en Argentina tenían estas categorías, bla, bla, bla. Que me pareció muy, muy, muy interesante. Pero me pareció muy interesante, ¿sabes qué? Estuve escuchando la entrevista que hiciste vos con Rinland, que es una entrevista bastante extensa, que recomiendo, yo lo recomiendo a la gente que lo ponga, no sé, en YouTube, en donde lo tenga subido además. Recordamos, ¿no? Es automundo.com, estás en YouTube, así figurás. ARG, Automundo ARG, Automundo ARG de Argentina. Y recomiendo mucho escucharla la entrevista, porque además de que hay re buena onda, se nota ese ida y vuelta que tenés con Rindan, que buena onda, explica algunas cosas. Y hay una cosa que él explica, porque cuando vos dices, bueno, el primer auto de efecto suelo, y dijo, pará, esto es medio discutible, porque volvemos a esto. El March 701 que tenía esos pontones laterales sobre los que eran los tanques de combustible que estaban enfilados para arriba. Brabham tuvo algún modelo donde decían que la parte delantera podía generar, que era el BT-34, que era ese que tenía las tomas, creo que es uno de los primeros con los que corrió Lole, las dos radiadores al costado y como una en el medio, que eso también dicen que es una zona de presión. Los de McLaren que dicen que el 23 también, porque adentro, en la parte de abajo, el piso doblaba por no sé dónde y eso. Más allá de que les gana en fechas, siempre hablamos de efecto suelo a partir de que a alguien se le ocurrió sellar los laterales. Claro. Y ahí es donde el auto, por eso el Lotus anterior, digamos, el Lotus del 78 es el que cuenta, el Lotus 78 es el que cuenta como el de efecto suelo y el anterior no cuenta cuando igual más o menos ese medio lo venía trayendo. Pero me parece que en la entrevista hay algo que es muy interesante que dice Rindan, que el auto estaba pensado para llevar polleritas. Claro, y exactamente. Explica por qué no las lleva. Y otra cosa me encantó, para los que no somos muy seguidores del automovilismo argentino, por ahí no tenemos toda la historia puesta en la cabeza, cuando lo ves al auto es un auto raro. Primero, tiene el motor adelante en vez de atrás, eso te llama la atención. Segundo, es ultra bajo. Lo bajo que es el auto llama mucho la atención, pero hay una cúpula donde yo digo, escúchame, no solo entra el piloto, se despereza acá dentro de este coche. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cúpula? Y ahí explican por qué la cúpula. Me pareció fabuloso. Me pareció fabuloso también el tema técnico de cómo es que el auto pasa la revisión técnica, pero después cuando corre tiene alguna otra cosa. La verdad que no sé. Me pareció bonito. Me gustaría. ¿Podemos compartir algo de esa entrevista acá en el programa, Diego? Por supuesto, Hernando. Vamos a compartir un fragmento de esa entrevista que, bueno, como decía Hernando, la pueden escuchar y ver, ¿no? Porque incluso tenemos imágenes exclusivas de Guaira en el túnel de Catesby. Vamos a escuchar un fragmento en el cual justamente Sergio Rindan hace referencia a los resultados básicamente de estos test que confirmaron, ¿no? Vos fíjate lo que es la tecnología, ¿no? Y lo que es la genialidad de Pronero, ¿no? Porque la diferencia que él obtuvo en cuanto a la penetración del Guaira era de 0,22, ¿no? Y la demostración es ínfima, ¿no? Los valores son ínfimos, pero bueno, escuchemos a Rindan que justamente hablaba respecto a esto y a las repercusiones, ¿no? de haber tenido en esa época a tipos como Heriberto Cornell. Esto siempre pensamos que tenía efecto suelo. Heriberto había hecho todas sus cuentas en el año 65 cuando lo probó, pero lo único que pudo probar en su momento en el túnel de viento era la resistencia al aire. Claro. Y el modelo, no sé si alguna vez lo viste en fotografía, era un modelo, uno blanco que hay, que un modelo es perfecto, no tenés abertura de puerta, no tenés abertura de capó, no tenés carburadores que te salen afuera, las ruedas no giran, y le dio un coeficiente de penetración de 0,22. Nosotros lo probamos el otro día, el auto real, corriendo en una calle real, con, digamos, todo, radiador, motores, todo, o sea, con toda la aerodinámica interna y externa, el auto tiene con la cola corta 0,25 y con la cola larga 0,23, casi lo que habían medido. Tremendo.
Tremendo. Para darte una idea, un Porsche 911 Sí. que tiene un aleroncito atrás para que no levanten vuelo, no para que tengan mucha carga, sino que simplemente para que no levanten vuelo, tiene entre 0,31 y 0,34 de coeficiente de penetración, ¿no? Claro, Y qué sé yo, te digo porque lo miré, busqué en internet a ver, para comparar, y un auto moderno de hoy con un coche eléctrico, el Porsche Taycan, que es eléctrico, que está diseñado con la menor resistencia posible, tiene lo mismo que el Huayra. Tremendo, tremendo. No. Estamos hablando años 65. Ahora, si vos te acordás de aquella época, si vos mirás los truenos que diseñaba Pedro Campo, tenían un tratamiento similar. O sea que estos chicos en aquella época eran unos genios. Sí, totalmente, totalmente. El Berta, digamos, el Berta ese Spider con motor delantero y después, bueno, con motor trasero, estaban a una altura, técnicamente, la misma altura que podían estar acá en Europa. Y yo me siento muy orgulloso de decir que yo pertenezco a la generación siguiente a ellos, ¿no? Que tuvimos nuestro éxito en el automovilismo internacional gracias a que ellos nos inspiraron, ¿no? Enrique Scalabroni, Horacio Pagani, yo vinimos acá cuando la categoría de Sport Prototipo había muerto porque era muy cara, Fórmula 1 había dejado de existir también porque se había hecho muy cara, y lo único que quedaba en la Argentina era el TC2000, el TC y Fórmula 2. Todos nosotros hicimos Fórmula 2 hasta donde nos llegó el límite, pero queríamos seguir haciendo, y en la Argentina no pudimos. Claro, ¿no? Claro. Por una cuestión de que no había la financiación. Y bueno, nos vinimos acá a la aventura y así nos fue. No es casualidad eso, no es casualidad. Palabra de Sergio Rina, ¿no? Explicando en detalle los resultados de El Guaira, que fue probado en el túnel de Catesby, un complejo del cual es dueño. Después en la entrevista, bueno, me contó obviamente muchos de los proyectos que tiene. Realmente impresionante lo que está haciendo Sergio Rina, no solamente vinculado con lo que es la industria automotriz, sino también básicamente con el tema del ciclismo. Están probando con algunos equipos de selecciones de esta especialidad, ¿no? Desarrollando todo tipo de cosas, no solamente el tema de las bicicletas, sino también la indumentaria que utilizan para andar en bicicleta, obviamente en alta competencia. Así que es interesante, y bueno, obviamente también hablamos un poquito de la Fórmula 1 y su análisis de la actuación del equipo Red Bull este año. Así que creo que interesante, y bueno, y el orgullo, ¿no? Como decía anteriormente, de haber tenido al Guaira ahí en Goodwood y haber demostrado justamente que efectivamente ha sido el primer vehículo de competición en tener efecto suelo en el mundo. La verdad, Diego, interesantísimo. Me quedé con algo técnico, viste que ahí nombra lo del 911, que le tuvieron que poner un spoiler. Está buenísimo porque es el efecto del lift, que es lo que tienen muchos autos. Claro. Y es increíble porque si vos sabés que los autos hacían lift, ¿por qué nadie hacía lo contrario? Y este auto, cuando vos lo mirás, es exactamente justo eso. Es como un 911 dado vueltas. Si mirás la cola, esa larga, toda para arriba, es muy, muy interesante. Y es algo que después no se vio en otros autos. Vos, por ejemplo, vas a ver los Porsche de Le Mans, los 956 y todo, tenían unos Venturi gigantes, pero claro, está todo cerrado y no los ves que están ahí, o sea, no ves que tienen esa forma levantada. La verdad que muy, muy interesante. Recomiendo nuevamente volver o escuchar completa toda esa charla, porque además, como explica, lo didáctico, simple, te hace simple algo que es re difícil. Tú y yo hemos estado en un lanzamiento muy peculiar en Argentina la semana pasada, y se trata de el nuevo Nissan X-Trail. Es la cuarta generación del SUV, que le podemos decir mediano, compacto, todo depende de qué nomenclatura querés usar. Inclusive te diría también es difícil porque puede ser de segmento C o D. ¿Por qué? Porque por tamaño está más o menos en el C, pero tiene 7 asientos, y normalmente cuando tiene 7 asientos los suelen incluir en el segmento siguiente al vehículo. Y sin embargo, todo esto no es lo que llama la atención sobre este producto, sino su mecánica. Claro. Es lo que a la gente más le va a llamar la atención, porque posee, a falta de 3 motores, este producto. 2 son eléctricos, 1 en cada eje. Eso le permite tener tracción
integral a las 4 ruedas de manera permanente, semipermanente, obviamente son demand, que se utiliza el motor trasero cuando se necesita más empuje, cuando se necesita más tracción. Y la peculiaridad que viene atrás de todo esto es que en vez de usar una batería grande que se recarga en algún lado, o una batería mediana por ahí que se recarga con eso y con el motor de combustión, como los híbridos enchufables que estamos acostumbrados, en este caso posee un motor de combustión que no mueve las ruedas, recarga las baterías. Nosotros hemos tenido, no esta vez, pero yo he tenido alguna discusión semántica, vamos a ponerle con la marca, porque el auto en Argentina se homologa como auto eléctrico, porque las ruedas las mueve un motor eléctrico. Técnicamente, si lo vamos a hacer detallistas, el auto sería híbrido, porque posee 2 motores con 2 fuentes de alimentación distintas para moverse. La tecnología, para el que le resuene en la cabeza, tampoco es que es una novedad mundial. Este sistema lo usan las híbridas, las locomotoras diésel eléctricas, por ejemplo. El motor diésel genera electricidad y los motores eléctricos mueven a la locomotora, pero también lo utilizó Chevrolet con el primer Volt, el de B corta, que acá en Argentina nosotros lo llegamos a manejar. Trajeron una vez uno para dar una vuelta. También nos discutían el tema de si es esto o es lo otro. Me han mandado algunos mensajes diciéndome, Hernando, no es esto, sí es esto, no es esto. Bueno, se arman temas técnicos ahí muchas veces, ¿no? Pero más allá del debate, es interesante ver cómo se van encontrando distintas soluciones a esto. ¿Y por qué? Porque lo que vos haces, acá me vas a decir, Hernando, pero si igual el motor de combustión está prendido casi todo el tiempo, ¿para qué? ¿Qué ahorro con eso? Hernando, si el motor está prendido casi todo el tiempo, ¿qué hago con eso? ¿Qué gano? Es muy buena pregunta, Diego. Gracias. Básicamente estos sistemas, de nada, estos sistemas trabajan manteniendo una cantidad de revoluciones por minuto pareja. ¿Dónde gastan más los motores? Todos los motores cuando acelerás, es donde necesitan más energía para poner en movimiento las cosas. Una vez que ya está en movimiento el vehículo, gastás menos. Por eso tenés todos los cambios, pero una vez que llegaste, no sé, a una velocidad constante en ruta, pones la marcha más alta y el vehículo va andando parejito. Por eso. Bueno, en este caso, el motor de combustión lo que hace es trabajar a determinados regímenes estables. Entonces, para ir cargando la batería que va a alimentar el motor, ponerle que se clava 2000 vueltitas y va generando parejo. Entonces, no gasta tanto, porque es como cuando vas en ruta, el auto gasta menos ahí. Además, no tiene que vencer el tema aerodinámico en ese momento, también la fuerza, ¿no? Para vencer la parte aerodinámica. Entonces, el motor gasta mucho menos. Manejamos al auto, tú y yo, y compartimos inclusive la unidad y todo, pobre de vos. También tuvimos una discusión acerca del e-pedal, de cómo definirlo, y te voy a decir ahora, tengo una redefinición de eso, ahora lo vamos a comentar también. Explicar lo que es, primero un pequeño paréntesis. Esta tecnología, esta idea que tuvo Nissan con el tema del motor de combustión como generador de energía de los motores eléctricos, también la utiliza Audi en el Dakar. El buggy que corre en el Dakar tiene el mismo sistema, es un generador, de hecho, el motor de combustión interna provenía del DTM y los motores eléctricos que utiliza el auto provienen de la Fórmula E. Y el concepto es el mismo. Y ahora explica el tema del e-pedal. ¿Para qué sirve el e-pedal? El e-pedal, ¿para qué sirve? Bueno, los autos eléctricos en general regeneran, los híbridos también hacen esto, regeneran electricidad en la fase de desaceleración. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? El famoso dínamo de la bicicleta, que se engancha y es como un motor eléctrico que cuando anda para el otro lado genera electricidad. Bueno, cuando vos soltás el pie del acelerador, las ruedas mueven al motor eléctrico y lo hacen que genere electricidad. Eso se puede hacer de distintas maneras. No me preguntes cómo se controla, seguramente es un tema electrónico, pero podés hacer que recuperen mucha más electricidad y frena mucho más las ruedas todavía. Entonces, cuando vos apretás el botón del e-pedal, levantás el pie del acelerador, el freno recupera más y en ruta tanto no lo sentís, pero en ciudad sí que podés dejar de usar el pedal del freno. Esto no es una novedad de Nissan. Vamos a ponerlo, yo manejé el Volt con B larga, 100% eléctrico de Chevrolet en Estados Unidos. Ya lo tenía el sistema, inclusive tienen una leva que te permite calibrarlo en distintas fuerzas a ese frenado, ¿no? Y cuando le tomás la mano, es raro. A ver, si vos estabas acostumbrado a ahorrar nafta, por ejemplo,
cuando andabas y veías que, no sé, a mitad de cuadra se ponía en amarillo el semáforo y levantabas el pie del acelerador y dejabas que el auto corriera. Bueno, ahora no, porque se te frena antes. Es como si estuvieras frenando. Entonces tenés que cortar más cerca de la esquina, pero tenés que empezar a tomarle la mano. Se toma enseguida, tampoco es tan difícil. No es ciencia ficción esto, no tenés que hacer matemáticas ni nada. Y con eso recuperas un montón de electricidad. No usas el freno prácticamente. El auto se detiene casi a cero y está bárbaro. Audi lo tiene también en los e-tron, como si fueran levas atrás. Y acá viene nuestra discusión. Yo en un momento dije, esto es como un DRS al revés. Sí. Entonces, en vez de levantar... O sea, el freno aerodinámico, ¿te acuerdas que tenían los Mercedes de Fórmula 1 de Fangio? Claro, claro. Sería como algo así. Pero, y vos me dijiste, no, el DRS no es así, es otra cosa. Y bueno, siempre nos chicaneamos un poquito. Pero me di cuenta de algo. No, ¿sabés cómo que es? Es como rebajar. O sea, funciona Claro. como un rebaje y como un rebaje profundo, digamos, ¿no? Tira a frenar el motor, hace más freno el motor, básicamente, pero en este caso, además, recargas la batería mejor. Interesante, la verdad, cómo funciona para que Aparte, la gente me parece que es una propuesta interesante en el contexto de cómo nosotros estamos en el mercado con los vehículos eléctricos. Si bien cada vez son más las terminales que traen este tipo de vehículos, acá la infraestructura en la Argentina no está adaptada para este tipo de vehículos. De hecho, decían que había en todo el país menos de 100 cargadores, ¿no? Más allá de que, bueno, obviamente vos te compras el auto eléctrico y te dan un cargador para que lo pongas en tu casa. Creo que esta solución, la de Nissan, es óptima justamente para eso, ¿no? Porque, como decíamos anteriormente, toda la energía vos la conseguís de un motor eléctrico, de un motor de combustión interna que obviamente tiene un menor consumo que cualquier otro motor, porque la realidad es que su función no es que las ruedas traccionen, sino darle energía a los motores eléctricos. Y también en cuanto al tema del mantenimiento, también tenés un costo por ese lado también, ¿no? Porque es mucho más espaciado el mantenimiento que le tenés que hacer a este tipo de motores eléctricos. Si bien el de combustión interna es como todos los motores, eso, bueno, era al menos lo que decía la gente de Nissan, ¿no? Respecto a eso. Obviamente, cuando vos vas a hacer el service del motor de combustión interna, también se chequea el tema de los eléctricos, pero bueno, todo mucho más espacioso y menos oneroso. Exactamente, y aparentemente estos no tienen carbones, así que no tenés el problema que tenés con todos los demás artefactos eléctricos de tu casa o con el motor del Scalextric, que a mí me ha pasado, y que cada vez que haces eso sale volando el carbón a la miércoles, es el resorte también, y te querés pegar un tiro cuando te volver a armar. Acá, claro. No, además hay un mecánico que se va a ocupar por vos de todo eso. Pero más allá de esta analogía, el auto, el X-Trail también llega en su versión 100% naftera, con un motor de 2.5 litros. Esa es, como digo yo, la antigüita o la clásica gringa. Mientras algunas marcas, ya varias están moviéndose a los motores más chicos con turbo, siempre tuvimos una tradición de hace muchos años de Estados Unidos, que es el 2.5. El 2.5 es una tradición. El 2.5 siempre fue de entre 160 y 175 caballos. En este caso es una versión muy actualizada del motor que conocíamos. Llega con 181 caballos, con una transmisión CVT, que la marca llama Xtronic, y con reparto a las 4 ruedas. Y lo que nos decían era que ellos llegaron a medir hasta un 60% menos de consumo que con ese motor. En el mismo producto, prefieren decir 50% porque les parece que es un poco más también realista, depende mucho de las circunstancias. Sí. Como sucede con este tipo de vehículos, el mayor ahorro está en el tránsito urbano, al revés de lo que uno puede pensar normalmente. ¿Y por qué? Porque es donde regeneras más electricidad y donde tenés más tiempo entonces de ir recargando la batería. Cuando vas en ruta, como va constante todo, sí o sí necesitas que el de combustión esté funcionando para recargar. Salimos a dar una vuelta con el auto, además de probar el pedal, que yo lo probé trepando en un puente, y hay gente que me está comentando en TikTok que casi me choca una moto que venía. Lo que pasa es que en un video vos ves en una cámara y ves algo, no ves bien las proporciones y todo, pero bueno, más allá de eso, sí te puedo decir, y vos lo comprobaste también, el auto está muy bien insonorizado. Sí. Como el motor de combustión trabaja tranquilo, casi no se lo escucha, cuando requerís toda la potencia, como la batería es chica, es de 2.1, y creo que efectivos son 1.8, hay varios números que se van tirando, pero creo que es entre 2.1 y 1.8 kWh, necesita el motor mandar electricidad directo al eléctrico. O sea, el de combustión manda directo, ya puentea la batería, digamos, y va derecho para allá.
en esos momentos sí lo escuchas un poco más al motor de combustión, porque tiene que subir creo que a 4.000 revoluciones por minuto, pero la verdad que es muy distinto cómo funciona todo el sistema. Nada, quedamos pendientes para cuando tengamos que hacer una prueba completa y ahí veremos qué mediciones nos da de consumos y todo el producto. Más allá de eso, para completar, para ir redondeándolo, interesante, adentro es espacioso, se nota una linda mejora de calidad de la marca, pero también para que utilice el naftero, bastante tecnología embarcada, te diría mucha, con hadas, con un montón de cosas, así interesante, exactamente. Honda Motor de Argentina. 45 años poniendo en marcha los sueños de los argentinos. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco del automovilismo y vamos a hablar del gran trabajo que realizó Agustín Canapino en el IndyCar en Toronto, la 10ª fecha del torneo circuito callejero, el 4º circuito urbano que visita el piloto argentino, que recordemos, de más está decirlo, está en su temporada debut en la especialidad estadounidense y realmente realizó un gran fin de semana, creo, sin dudas que fue el mejor fin de semana de Agustín desde que está en la IndyCar, más allá de haber igualado el 12º lugar que obtuvo en San Petersburgo en la primera carrera y en Texas en la segunda. En el fin de semana fue muy bueno de Agustín, arrancando el viernes con unos buenos entrenamientos, tomándole la mano al circuito, y el sábado creo que fue lo que le faltaba, ¿no? En esta experiencia en el Indy, que es andar con el auto bajo lluvia, justo en el grupo en el que sale a clasificar él, se larga un chaparrón tremendo y bueno, tiene que salir a clasificar con esas condiciones. Sale a la pista, hace un trompo, ¿no? Y sin embargo, pese a eso, después hace vueltas brillantes, una vuelta mejor que la otra y le permite ubicarse noveno en su grupo y lograr el 18º lugar en la parrilla de salida, que fue en definitiva su mejor posición de largada en estas 10 presentaciones que ha tenido en el Indy. Y bueno, así hizo una carrera muy inteligente, un muy buen trabajo del equipo de mecánicos de Agustín con las paradas en los boxes, ¿no? Uno siempre decía, bueno, que eran medios lentos, ¿no? En comparación con los equipos de punta, y esto tiene que ver mucho con algo que ya hemos hablado acá en Dos Tipos Audaces, que es un equipo totalmente nuevo, digamos, en la categoría. Esta es su segunda temporada. Por primera vez tienen justamente 2 autos y bueno, todo eso necesita, ¿no? Una organización y un hermanamiento de todos los integrantes como para tener buenos resultados. Y bueno, en este caso en particular en Toronto, una de las detenciones fue en 7 segundos, ¿no? Directamente tiempos de equipos líderes. Y eso creo que también fue muy beneficioso como para que Agustín estuviese ahí expectante de lograr una buena posición. En un momento, faltando un par de giros, estaba 10º y creo que todos los argentinos que estábamos viendo la carrera estábamos haciendo fuerza porque la competencia se termine en ese momento. Pero bueno, después cae un par de posiciones y bueno, sobre el final estaba 13º y en la última vuelta un par de vehículos tienen problemas con el tema del consumo de combustible y eso le permite justamente a Agustín avanzar un puesto y terminar en la 12ª colocación en esta competencia realizada en Toronto. Un gran trabajo del piloto argentino, creo que entusiasma, ¿no? Verlo ahí peleando, si bien no está en los puestos de punta por una lógica razón de su experiencia y el hecho de estar en un equipo que es del todo novato en la categoría. Me parece que este tipo de actuaciones y lo que uno puede ver, ¿no? De Agustín defendiendo, atacando, tomándole la mano el tema de los neumáticos, a lo que es el consumo de combustible, bueno, y un montón de cosas más, creo que entusiasma a todos aquellos que queremos que tenga una segunda temporada en la categoría. Para eso está trabajando Ricardo Juncos, que va y viene de Estados Unidos acá a la Argentina para tratar de conseguir el presupuesto, y bueno, y no solamente está metido en este proyecto, sino también en la posibilidad de que la Indy venga a la Argentina. La otra vez le mandé un mensajito a Juncos y me decía que todo está en manos de Penske. La idea para que el Indy venga a la Argentina es hacer, en principio se pensaba que era una carrera sin puntos a fines del año próximo. Ahora se está evaluando la posibilidad de hacer una carrera dentro del campeonato, así que sería buenísimo. Y bueno, también para aquellos que estén interesados y entusiasmados con lo que está haciendo Juncos y Canapino en el IndyCar, en Tecnópolis
hay un stand del equipo, ¿no? Tecnópolis ha abierto sus puertas nuevamente por las vacaciones y se va a extender hasta agosto, una exposición que tiene de todo. Dentro de eso también hay un lugar para el equipo de Ricardo Juncos y para la IndyCar, así que también es bueno aquellos que tengan la posibilidad de ir que vayan. Pero bueno, en síntesis, un gran trabajo de Agustín Canapino, y la actividad del piloto arrecifeño en la categoría estadounidense ya es inmediata, porque el fin de semana va a estar corriendo en Iowa, un circuito óvalo chiquitito, circuito pequeño, que va a ser, creo que, un fin de semana recontra intenso, porque son 2 fechas, sábado y domingo, y clasifican y corren prácticamente a los pocos minutos. Así que va a ser una actividad llena de adrenalina. Esperemos que a Agustín le vaya bien. Él está peleando el campeonato de los debutantes. Está ahí en el segundo lugar. Primero está Marcus Armstrong, del equipo de Chip Ganassi, que bueno, está en un equipo realmente muy poderoso, así que tiene esa ventaja, pero Armstrong no corre en los óvalos, así que es una buena chance para que Agustín, si tiene una buena suma de puntos, se acerque ahí a estar peleando este campeonato de novatos, que dentro de los Estados Unidos es realmente muy relevante, ¿no? Se tiene muy en cuenta aquellos pilotos que son novatos y que bueno, que se llegan a lucir obviamente en su primera temporada. Así que un muy buen trabajo de Agustín Canapino, repito, 12º en Toronto, y bueno, muy buenas expectativas para lo que resta del año para el piloto argentino. Tengo algo que decirte. Decímelo entonces. ¿Viste todo lo que tiene la Chevrolet Tracker? Techo solar panorámico, motor turbo, frenado autónomo de emergencia y tecnología OnStar, para que viajes siempre seguro. Ingresá a chevrolet.com.ar y descubrila. Subite a tu próxima Chevrolet Tracker hecha en Argentina. Dieguito, y te voy a hablar ahora así un poquito de estadísticas de nuestro mercado, de nuestro parque automotor, de lo que se llama flota vehicular circulante o parque vivo. ¿Cuántas definiciones que tenemos? Básicamente es cuántos autos están circulando en Argentina y de qué tipo son. Y es muy interesante, es un resumen que dio AFAC, la Asociación de Fabricantes de Autopartes, y te cuenta algunos datos que son bastante curiosos y bastante interesantes, y vamos a ir comparando la evolución de acuerdo a los años. Primero y ante todo, lo que llamamos parque vivo son autos que circulan, que están asegurados, porque muchas veces hay, por ejemplo, vehículos en concesionarias que pueden estar patentados pero no están asegurados todavía, pues están para demostración o algo, entonces no están circulando. Claro. Y lo interesante es que al cierre de 2021 eran 14.840.010 vehículos, incluyendo automóviles comerciales livianos pesados, pero no incluyendo acoplados, remolques, algunas maquinarias agrícolas. Al final del 2022 eran 15.079.041 vehículos, un incremento del 1,61%. Si tomamos la distribución geográfica de estos autos, ¿dónde están? El 47% en Cava y Buenos Aires. Básicamente se concentra casi todo el parque, y luego de eso Córdoba es el que tiene la segunda flota, aunque en realidad habría que verlo con Mendoza y Santa Fe, todos juntos tienen el 23,8%. Algo muy interesante tiene que ver con la edad de este parque. Uh-huh. Y hay dos formas de verlo. Vos tomás el total o de los últimos 20 años. ¿Bien? ¿Por qué eso? Porque la flota circulante de hasta 20 años de antigüedad es de 11,11 millones de vehículos, y en 2021 era de 10,81 millones de vehículos. Lo que te da es que la flota se mantiene más o menos en 3,1 habitantes por vehículo. Y acá es interesante cuando queremos sacar la cuenta, porque Argentina sigue estando muy bien posicionada dentro de la región, obviamente que contra los principales mercados no tanto, te lo doy en números. En México son 3,4 habitantes por vehículo, en Brasil son 4,8, en Alemania son 1,7 y en Estados Unidos son 1,2. Vemos cómo están los dos lados del espectro en Argentina. Si tomamos la flota circulante en total, sí, es 13 años la antigüedad. En 2021 era de 12,1 años. Y si tomamos de los últimos 20 años es de 8,1 en 2022 contra 7,9 de 2021. Son diferencias sutiles,
pero lo que están diciendo es que obviamente va envejeciendo porque en los últimos 2 años se frenó mucho el mercado argentino. Estos 400.000, 450.000 por donde estamos navegando van retrasando un poquito la edad de la flota circulante. Lo que estaban diciendo es que para que se mantuviera la edad deberían incorporarse anualmente 1.098.000 vehículos, como para que te hagas una idea de dónde está más o menos el panorama. O sea que si empezara a crecer, a liberarse un poco la venta de 0 kilómetros, con el tiempo esto sería gradual, iría de nuevo rejuveneciéndose el parque nacional. Me parece que más interesante tiene que ver con la división por tipo de mecánica. Porque, por ejemplo, mecánicas híbridas, en 2022 había 18.800 unidades, esto triplica lo del 2020, por ejemplo. Ya es interesante ver cómo van entrando, y los 100% eléctricos se pasó de 175 a 440 unidades. Acá quiero hacer una salvedad de algo que nombramos antes cuando estábamos hablando del tema de las redes de cargadores en Argentina y todo. En el lanzamiento de Nissan, yo solté esta pregunta de ¿esto es el huevo y la gallina? O sea, si hay más cargadores o si hay más producto. Y la respuesta es medio que sí y medio que no. Epa. ¿Y por qué que no? ¿Por qué? Medio que sí, porque es, si vos no tenés cargadores, nadie quiere comprar autos eléctricos. Y si no Claro. tenés autos eléctricos, nadie quiere poner cargadores, ¿no? Pero lo estrictamente cierto para mí es que la oferta de vehículos eléctricos, o sea, cuanto más autos haya eléctricos para comprar y más gente los compre, más red de cargadores va a haber. O sea, es la oferta del auto la que va a terminar determinando la cantidad de red. Y la distribución geográfica de esa red, además. Claro. Vos imagínate que hasta hace no mucho, siempre la historia es la famosa, no pueden Mar del Plata con un auto eléctrico, de Buenos Aires. No, tampoco es la idea. Normalmente es que circules, hagas tramos urbanos, interurbanos cortos. Hoy por hoy con un auto eléctrico, con la autonomía que tenés, si por ejemplo vivieras, no sé, en esa fuera de la ciudad, vamos a poner un pilar, y tuvieras que ir a trabajar a Capital, y podrías ir y venir durante 2 días seguidos sin necesidad de enchufar el auto, pero además de todo eso lo vas a poder enchufar en tu casa, porque tenés el Wallbox, que tarda más, pero lo puedes enchufar y todo. Entonces, para hacer un viaje largo no, pero si empezamos a tener en cuenta que hay cada vez más cargadores y cargadores más rápidos y que los van colocando en distintos puntos también así, vos podrías por ir a Mar del Plata haciendo una parada técnica de 30, 40 minutos en el medio y después seguir. Una parada técnica que, según se estipula en algunos lados, se podría utilizar, yo qué sé, para que haya algún tipo de shopping, algún tipo de entretenimiento. El famoso paramos a comer medialunas. Exactamente. Bueno, ya que hablaste, en cualquier momento viene una nueva sección en Dos Tipos Audaces que se va a llamar justamente Parada Técnica, en la cual vamos a recomendar lugares para visitar. Exactamente. ¿Parada o escala? Escala técnica, mejor. ¿Te gustó más así, no? Sí, escala técnica, sí. Muy bien. Sí. También podemos hacer una que se llame pit stop. Y vamos relevando el estado de limpieza de los baños de las estaciones de servicio de la ruta. Muy bueno. Buenísimo. Pueden ser también con videos y fotos, ¿no? Como para que quede más gráfico. Más gráfico. Pero me encanta porque aparte de nuevo volvemos a meter automovilismo y otra cosa. Nosotros podemos combinarte. ¿Viste? Somos el único que combina autos con automovilismo de la radiofonía nacional. Y ahora vamos a ser el único que combine automovilismo con, otras necesidades. Vamos a ponerle. Así es. Voy a volver al tema. Bueno, en fin, la oferta para mí va a empujar a la cantidad de cargadores porque hoy por ahí vos tenés que atender un auto por mes con toda la furia de gente que quiere ir a La Feliz desde Buenos Aires con su auto. Y quizás dentro de, si hubiera ese parque de autos se triplicara, tendrías que atender a 12 autos por mes, entonces tendrías que poner un cargador más. Y si, ¿entendés? Cada vez, y cuando vean el negocio, porque siempre también está eso, lo podés hacer como, no sé, como un servicio público, pero también lo podés ver como un negocio, y cuando lo ves como un negocio, vos querés estar ahí para cargar y para cobrar y para todo. Así que nada, por ese lado yo creo que va la mano, no es tanto el huevo o la gallina, ni el pelo en el huevo. Ojo. Bien, muy buena analogía. Ojo. Muy buena analogía. Muy bueno. Nada, es muy importante. Pará, todavía no te conté.
Perdón. ¿Sabés cuánto es la de proporción hoy por hoy en Argentina entre nafta y diésel? Nafta y diésel, déjame pensar, la proporción debe ser 40 nafta, 60 diésel. Vas muy bien, 60 es nafta, diésel es el 24,8%, pero sí, tenemos que tener en cuenta, porque no te da el 100%. Claro, por eso. También hay que ver los que tienen GNC bueno, en el parque, que no se cuentan como nafta, sino que están contando ahora como GNC. Algo interesante es que la participación justamente de gasoleros viene disminuyendo desde 2010 para acá, que fue el año pico donde tenían el 37% de la flota. Los vehículos convertidos a GNC son el 12,9, eran el 12,9, perdón, en 2021, y sin embargo vienen bajando porque ahora son el 11% en 2022. Y dentro del mundo gasolero, las pickups se llevan el 70% de eso. Claro. ¿Te acordás que ya hablamos de por qué las pickups eran gasoleras en otra edición del programa? Sí. Ahora te cuento que además hacen esto con o sea, cuál es la importancia que tienen, la gravitación que tienen en esto, y finalmente por tipología, 82,4% del parque automotor son automóviles, el 14,2% comerciales livianos y el 3,4% comerciales pesados. Esto incluye camiones, ómnibus, pero no considera acoplados, remolques, motocicletas, cuatriciclos, maquinaria vial o agrícola. Muy, pero muy interesante. Bueno, ya minutos finales de este episodio del día de hoy de Dos Tipos Audaces. ¿Viste cómo se pasa el tiempo? Es tremendo, tremendo. Por mi parte, mi última información tiene que ver con el TC2000 que corrió el fin de semana en La Rioja, la 7ª fecha del torneo, y se dio algo bastante particular. Fueron 2 competencias y las 2 ganadas por un Pernía, que es diferente, porque en la primera ganó Mariano Pernía y en la segunda Leonel Pernía, los 2 exfutbolistas que hicieron de las suyas junto al Action Energy Sport TC2000, liderado por Marcelo Ambrogio. Lograron 2 muy buenos triunfos. Bueno, y en el caso particular del Tanito Pernía, de Leonel, esta victoria que logró en la segunda carrera fue la 30ª en su historial dentro del TC2000, y bueno, le permite liderar el campeonato. Tiene 201 puntos contra mejor dicho, está a 26, con una ventaja de 26 unidades sobre Franco Vivian del equipo YPF Lyon Auro Pro Racing, que terminó octavo en las 2 carreras. La próxima fecha del TC2000 va a ser el 6 de agosto en escenario a confirmar, así que pasó el TC2000 por La Rioja. Primer triunfo en la primera carrera para Mariano Pernía, que debuta como ganador en la especialidad, y el Tanito Pernía, Leonel, ganó en la segunda. Muy bien, Diego. Pregunta antes de irnos, ¿cuándo tenemos Fórmula 1 de nuevo? Fórmula 1 el fin de semana, el Gran Premio de Hungría. Gran Premio de Hungría, que aparentemente tenemos. ¿Cómo? ¿Qué novedad tenemos para Hungría? Bueno, Daniel Ricciardo, que lo reemplaza a Nick de Vries, ¿no? A de Vries le dieron el olivo, no, son de poca paciencia en Red Bull, y lo bajaron y lo subieron al amigo Ricciardo Alfa Tauri, que en realidad es el equipo en el cual debutó, ¿no? En Toro Rosso, así que es una de las grandes novedades. Y no sé si esto es bueno o es malo para Checo Pérez, no sé, porque por ahí lo hacen tomar algunas carreras para que entre en ritmo a Ricciardo en Alfa Tauri, y después le dan el olivo a Pérez. 2 cosas para decir. Primero, basta de desvirgues. Volvió la sonrisa a la Fórmula 1. Sí. Y segundo, nos vamos a despedir cantando el hit de este programa. ¿Cuál es? Está muy relacionado con la noticia que diste. Checo Pérez, Pérez, Checo Pérez, Checo Pérez, Pérez, que viene Richardo, Checo Pérez, Pérez, Checo Pérez, te vas. Chau. Chau, Levito.